Buenas tardes. Hoy en este sábado quisiera hablar acerca de una de las oraciones que más nosotros conocemos y de hecho realizamos, pero que también son de las oraciones por excelencia que la iglesia tiene y que sobre todo el mismo Jesús nos ha enseñado. Y sí, me refiero a la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración por excelencia y elaborada por el propio Jesús de Nazaret, según lo relatan los evangelios, tanto el Evangelio de Mateo, en Mateo 6, del 9 al 13, y el Evangelio de San Lucas, Lucas 11, del 1 al 4. Aunque haya diferencia en la descripción de las circunstancias y en el estilo del texto de la oración, en ambos autores suelen coincidir con las premisas de las peticiones. El Padre Nuestro es considerado la oración cristiana común por excelencia por las confesiones mayoritarias, para la Iglesia católica, ortodoxa, anglicana e incluso protestante, y es el modelo de toda oración cristiana. La estructura de la oración. En el Catecismo de la Iglesia Católica se estructura la oración en tres partes principales. Una primera parte, invocación, una segunda parte que son las 7 peticiones y finalmente una doxología final. Respecto a la primera parte, la invocación. Esta la podemos resumir en tres primeras palabras, cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Estas tres, expresiones nos ayudan a entender la profundidad de esta oración. Se puede invocar a Dios como Padre, según la propia revelación bíblica en el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Eterno de los que le temen, porque según los católicos lo ha revelado el propio Hijo, hecho hombre, Jesús. Esta oración nos pone en comunión con el Padre y con el Hijo. Al decirle nuestro, los cristianos invocan a la nueva alianza que Jesús nos ha regalado con su muerte y resurrección, a la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina extendida por la Iglesia en todo el mundo. Es decir, nos estamos abriendo a la experiencia de que no solamente es un Padre mío de manera egoísta, sino que nos abre a esa relación no solamente con Él, sino con todos los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y la tercera parte de esta primera invocación, que estás en el cielo, designa la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos. Según los cristianos, el mismo Dios lo revela en el Salmo 103, versículo 19. El Eterno estableció en los cielos su trono. Es decir, esta pequeña invocación con la que iniciamos nos revela ya tres cosas importantes. Primero, que a Dios le podemos tratar y hablar como Padre, que nosotros somos sus hijos. Como un Padre que no solamente vive en esa relación intimista y egoísta, sino en familia, en relación con otros, por lo cual es nuestro. Y finalmente, que estás en el cielo, hacemos la referencia hacia la majestad y la gloria de Dios. La segunda parte, que engloba las 7 peticiones que aparecen en el Padre Nuestro, podemos ir profundizando cada una de ellas para poder entender qué es lo que le estamos pidiendo a Dios a través de cada una de estas peticiones. La primera petición, santificado sea tu nombre, abraza el catolicismo, y al decir que sea santificado, lo que le estamos diciendo es que los hombres entren en el plan de Dios, es decir, su santificación, la santificación del nombre que fue revelado a Moisés.
y después revelado en Jesús. Todas las naciones y todos los hombres deben de reconocer a Dios, según lo expresa el Salmo 103, versículo 102, capítulo 1. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Jesús mismo bendice al Padre en Mateo 11:25. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Santificar el nombre de Jesús es reconocer ante quién estamos orando. Poder reconocer que es Dios al que me estoy dirigiendo y poder tener esa confianza plena de que soy escuchado por Él. La segunda petición: venga a nosotros tu reino. La Iglesia tiene presente el regreso de Cristo y la venida definitiva del reino de Dios. También se ora por el engrandecimiento del reino de Dios en cada persona en su vida cotidiana. Es decir, con los actos comunes y corrientes, los hombres deben engrandecer el reino de Dios. Esto ya estaba visto por Jesús en el Salmo 103, versículo 19. Su reino domina sobre todo. Cristo es un proclamador del reino de Dios, como lo vimos en el Evangelio de San Mateo cuando profundizamos acerca del tema central del anuncio de Jesús. El reino de Dios es la realidad última que todo abarca, en la que Jesús se implica totalmente. Tanto en Marcos 1:14 como en Mateo 4:17 afirma claramente que su misión es proclamar el reino de Dios y la proximidad de los últimos tiempos. Los últimos tiempos no equivalen al fin del mundo, sino que en el catolicismo comienza cuando Jesús desciende a los infiernos y libera a los justos del Antiguo Testamento. Con su sacrificio, Jesús permite que los hombres vayan a la presencia de Dios y no se queden simplemente en el mundo de los muertos. Esto es, que el reino de Dios venga en los últimos tiempos. Es decir, lo que nos estamos diciendo es poder nosotros pedir, participar de la presencia de Dios, poder participar de su gloria, de su reino, de esa comunión plena con Él, de la vida eterna, como decimos. Es por eso que esta petición segunda, donde pedimos que venga su reino, también estamos pidiendo que Jesús pueda venir a nuestra vida a través de esas venidas intermedias, que así lo llaman algunos teólogos, que Jesús tiene a través de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía que recibimos cada vez que celebramos la misa. Poder recibir su cuerpo y su sangre y que venga a nosotros. Con esta petición también estamos pidiendo que así podamos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. La tercera petición que hacemos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Rogamos al Padre que una la voluntad de los hombres a la voluntad de su Hijo para llevar a cabo el plan de salvación en la vida del mundo. Es decir, que haya esa plena comunión con la voluntad de Dios. El poder realizar juntos el plan que Dios tiene para todos nosotros, que es nuestra propia santificación y la santificación de todos los hombres. Cristo era muy consciente de esto cuando hizo la voluntad de su Padre, como demuestran sus palabras en su oración en el huerto de Getsemaní, Mateo 26:39. La voluntad del Padre implica mucho dolor para Cristo. Sin embargo, Él sabía que cumplir ese mandato era más importante que todo, y espera que los hombres imiten su ejemplo al cumplir la misión que les encomendó el Padre a pesar de cualquier obstáculo. Lo que nos está invitando esta petición, en resumen, podemos decir que Jesús nos invita a entrar en esa plena comunión con la voluntad de Dios, incluso realizar la voluntad de Dios, aunque sea difícil y que esto implique un esfuerzo para nosotros.
Es por eso que estamos llamados a poder realizar esa experiencia en nuestra vida cada día. La cuarta petición que hacemos, danos hoy nuestro pan de cada día. Hay 3 interpretaciones referentes a esta cuarta petición acerca de lo que es el pan de cada día. Unos lo refieren al sustento material, es decir, al alimento necesario para vivir. Otros se refieren a la palabra de Dios y otros más bien hacen referencia a alimentarse del cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Por ejemplo, el sustento material expresa la plena confianza que tienen los hijos a su Padre del cielo. La expresión nuestro pan se refiere a los elementos terrenales para la subsistencia, como dicen las siguientes citas bíblicas. Él sacia de bienes tu existencia y te rejuveneces como un águila. Salmo 103, versículo 5. Al verla, los hijos de Israel se dieron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Éxodo 16, 1. En la primera cita habla de cómo Dios llena las necesidades personales de cada individuo, que el Padre puede proveer de bienes materiales y sustento a quien se comprometa con sus mandamientos, de manera consciente o inconsciente. Y en la segunda cita se habla de cómo Dios alimenta a Israel con el maná en el desierto. El Señor no desampara a su pueblo en el aspecto material. La Iglesia se considera el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, y si no desamparó a su pueblo Israel en los tiempos de Egipto, tampoco lo hará con su nuevo pueblo, la Iglesia de Cristo, en los tiempos actuales. En lo referente a este primer punto del sustento material, se refiere de que Dios es providente, de que Dios no desampara ni dejará de su mano a nadie, sino que siempre buscará los medios necesarios para poder alimentar a su pueblo y a todos aquellos que confíen en Él para poderlo realizar. La palabra de Dios. Este segundo elemento o interpretación del pan de cada día lo estamos refiriendo a que considera la palabra de Dios como el pan de vida. Esta enseñanza viene vertida en el llamado Antiguo Testamento, de acuerdo a la interpretación cristiana, como puede verse en las siguientes citas. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solamente vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Así lo expresa Deuteronomio 8, versículo 3. Pero Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. En la primera cita, se da a entender que el hombre no solo es un cuerpo que necesita de sustento material. Para el cristianismo, el hombre es una unidad cuerpo y alma. Así como la comida alimenta el cuerpo, así el alma necesita del alimento propio, y esto es la palabra de Dios. En esta petición consideramos que se pide el alimento para el hombre integral, es decir, para el cuerpo y para el alma, que son inseparables. No se puede alimentar el cuerpo sin alimentar el espíritu. Y en la segunda cita, precisamente en el pasaje de Deuteronomio, donde es tentado Jesús en el desierto por el demonio, y también donde fue tentado el pueblo de Israel, dice que saciar el hambre de su cuerpo. Jesús le responde que no solamente su cuerpo necesita el alimento, sino más bien su espíritu,
demostrando una vez más la coherencia de su mensaje con la de su actuar en el relato de los evangelios. Es decir, podemos resumir que aquí se está refiriendo a la palabra de Dios como ese alimento espiritual que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu, para poder crecer en la gracia de Dios y para poder fortalecernos ante cualquier circunstancia, para poderla vencer con la gracia y la presencia de Dios en nuestra vida por medio de su palabra. Y la tercer elemento o interpretación acerca del alimento de cada día también se refiere al sacramento de la Eucaristía. Este misterio está en el sacramento de la Eucaristía y fundamentado en la palabra de Dios. Jesús mismo es la comida y la bebida verdadera, como lo dice en el texto del Evangelio de San Juan. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Juan 6, versículos del 53 al 58. Es decir, que el pedir el alimento de cada día se está refiriendo al cuerpo y la sangre de Cristo, que no debemos de dejar de comulgar y buscar estar en gracia de Dios para poderlo realizar. Sabemos pues que la Eucaristía viene contenida dentro de una cuarta petición para los católicos. Es el mismo Jesús que instituyó a sus apóstoles en la última cena, para que la transmitieran a los hombres de todos los tiempos y de toda generación en generación. Y lo dice así: mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Marcos 14, 22. Mateo 26, 26 y Lucas 22, 31 al 34 tocan el mismo punto. En la primera carta a los Corintios también aparece en el capítulo 11, versículos 23 al 25. También habla del sacramento de la institución de la Eucaristía. Podemos decir entonces que el pedir en el Padre Nuestro el pan de cada día se refiere a estos tres elementos: a la providencia de Dios para tener lo necesario para vivir, a alimentarnos de la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu y también alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo para poder vivir con la gracia de Dios la voluntad misma de Dios que nos pide realizar cada día. Poder experimentar cómo Dios hace en nuestra vida la experiencia grande de poder acercarnos a Él y pedirle también que nos alimente a través de la Eucaristía, ese alimento que nos da vida. La quinta petición que aparece en el Padre Nuestro es: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición implora la misericordia divina, la cual no se puede recibir si no se perdona a los enemigos propios, como Jesús lo hizo en la cruz. Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabe que el Padre perdona con amor porque lo dice en el Salmo 103, versículo 3. Él perdona a todos sus iniquidades. El mismo capítulo 103 del Salmo, en el versículo 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha perdonado. Por eso esta petición nos invita a que así como somos perdonados por Dios, podamos nosotros también ser signos de la misericordia y del perdón de Dios, perdonando a aquellos que se acercan a nosotros para dañarnos. Esta sexta petición: no nos dejes caer en tentación. Aquí le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a vencer las tentaciones, así como Jesús lo realizó en el desierto, como lo expresa el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Sabemos que con la gracia de Dios nosotros también podemos vencer. Y como lo dicen los grandes teólogos, así como Jesús venció, nosotros también vencemos en Él.
Por eso es muy importante la invitación de Jesús en el capítulo 4 de San Mateo, versículos del 6 al 7. El no buscar ni caer en tentación, ni buscar tentar a Dios, poniéndonos y exponiéndonos al pecado. La séptima petición con la que concluye el Padre Nuestro: líbranos del mal. En el texto de los Salmos, en el Salmo 116, versículo 4, se lee: libra, oh Eterno, mi vida de todo mal. Aquí se pide a Dios que quite del camino todo aquello que nos puede inducir al alejamiento de Él y rechazo de su palabra. Aquí Jesús coincide con esa petición de no alejarnos y no hacer que el mal venza en nosotros, sino que más bien su salvación reine en el corazón de todos los hombres. Así lo expresa en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Cuando hace esta petición a Pedro de que sea piedra firme de su iglesia, sabiendo que el mal no podrá vencerla. Es por eso que en esta última petición que hacemos en el Padre Nuestro, le estamos pidiendo a Dios que las fuerzas del mal no sean las que venzan, sino su gracia y su salvación en nosotros. Y la oración del Padre Nuestro concluye con la expresión amén, que tiene referencia a una doxología final que podemos expresarlo en el número 2855 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que nos referimos a Dios, donde el poder, el reino y la gloria son para Él por siempre. Esta expresión de amén, refiriéndose a esta doxología final, le estamos diciendo que lo que hemos expresado al invocarlo y también lo que hemos expresado en cada una de estas peticiones, lo creemos de manera firme y clara, sabiendo que Él es el que va guiando nuestra vida y que nos va invitando a poderle reconocer como nuestro Dios y como nuestro Padre. El uso pues de la palabra amén para concluir la oración, dice San Cirilo de Jerusalén en su Catecismo Místico: después de terminada la oración, dices amén, refrenando por medio de este amén, que significa así sea, la misma actitud de María al referirse a la voluntad de Dios: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Así pues, referido en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 38. Es por eso que hoy también nosotros podemos expresar con este amén que todo lo contenido en esta oración se realice en nuestra vida, teniendo la plena confianza de que somos escuchados cuando nos referimos a Dios por medio de Cristo y a través de la oración de Cristo, que es el Padre Nuestro. Por eso esta oración es la oración por excelencia de todo cristiano, ya que en ella expresa su fe en Dios, reconociéndolo como Padre, como origen de toda bendición, y también pidiéndole lo que necesita diariamente para poder así caminar hacia la salvación eterna prometida por Dios. Esta expresión de amén, que es una expresión hebrea, también se traduce como la apertura y docilidad de corazón a la acción de Dios. Es por eso que también cuando nosotros la utilizamos en otras oraciones o que concluimos otras oraciones con esta palabra, estamos expresando que lo contenido en esa oración es una expresión de fe y de confianza en Dios, sabiendo que eso que estamos diciendo es verdad y que se realizará de acuerdo a esa verdad en nuestra vida. La conclusión, amén, para nosotros es un compromiso de vida con la cual
queremos expresar a través de ella nuestra participación en la realización de estas peticiones y cómo la podemos realizar cada día. Por eso, el rezar el Padre Nuestro tiene que ser para nosotros una experiencia de fe y una vivencia de nuestro ser hijos de Dios en el Hijo, expresando nuestra confianza filial en Él y nuestra relación como verdaderos discípulos de Jesús. Por eso les invito a que cuando la realicemos podamos hacerlo con esa conciencia. Estamos orando en Jesús como hijos, guiados por el Espíritu, refiriéndonos al Padre y sobre todo con la intercesión de María, sabiendo que lo que expresamos en ella es nuestra confianza en Dios y que Dios actuará en nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan muy buenas tardes.